desde Barcelona. Buenos días para todos aquellos que nos seguís desde América Latina, que yo creo que sois bastantes hoy. Bienvenidos a Casa Asia, a esta nueva conferencia online que vamos a dedicar hoy a la filosofía neoconfuciana. Y sobre todo estamos muy contentos porque hoy empezamos un ciclo de conferencias de la mano del Colegio de México, una institución de las más prestigiosas que hay en América Latina y en el mundo, y de la mano de un buen amigo que nos conoce. Además tuvimos la suerte de conocernos en Monterrey hace ya pues por lo menos 12 años, y también hemos tenido la suerte de conservar y seguir alimentando esta amistad, y es un poco lo que nos ha permitido contar con José Antonio Cervera hoy para ilustrarnos y para hablarnos de la filosofía neoconfuciana en China. Como os decía, esta es la primera de una serie de conferencias que haremos con el Colegio de México, y ha superado realmente nuestras expectativas porque hemos tenido 400 inscripciones, o sea que hemos llegado a un récord que no esperábamos, y desde luego nuestra intención es seguir rompiendo récords y seguir aumentando las personas pues, bueno, que quieren seguir aprendiendo y disfrutando de Asia. Las siguientes conferencias las haremos a partir de septiembre y serán sobre Japón y sobre India, así que ya iremos informando. Y muy brevemente, pues mencionar que José Antonio Cervera es profesor en el Colegio de México, es doctor en estudios de Asia, especialidad China, es doctor en ciencias físicas también, y es uno de los grandes expertos que tenemos en historia de la ciencia de China y también en historia de las misiones de nuestros misioneros en China. En cierta forma me gusta decir también que es uno de nuestros grandes especialistas españoles y en España, aunque desarrolle desde hace muchísimos años toda su carrera en México, pero al fin y al cabo yo creo que esto también es lo bonito, el poder compartir conocimiento, en poder compartir experiencias y compartir también pues los expertos con los que contamos entre ambos lados. Así que, sin más, voy a darle ya la palabra al profesor Cervera para que nos hable de filosofía neoconfuciana, y luego al final de su exposición pues tendremos un pequeño espacio para hacer preguntas que las podéis realizar a través del chat, y yo se las pasaré para que responda. Así que sin más, José Antonio, cuando quieras puedes empezar. Bueno, muchas gracias, Rafael. Es para mí un gusto estar aquí. Yo creo que en estos tiempos de pandemia, pues todos estamos pues con nuevos retos, ¿no? Yo es la primera vez que doy una conferencia así en línea, así que pues bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, antes de nada, y ya digo, agradeciendo muchísimo a Rafael, que efectivamente nos conocemos, voy a ser más preciso, él ha dicho más de 12 años, yo diría 14 años, porque fue en el año 2006. Y bueno, pues gracias a él que me contactó, y al Colegio de México, claro, mi institución, porque este es un evento organizado por las dos instituciones. Bien, para mí fue un reto preparar esta conferencia, sobre todo porque sé que tengo asistentes de muy distintos niveles. Entonces, claro, por una parte, yo decía, sé que pues muchos de los que vais a estar ahí no sabéis demasiado de China, pero por otra parte hay otros que sí. Entonces, he tratado de poder aportar algo a los que saben de China. Entonces, hay bastantes caracteres chinos,
que por cierto también he optado por usar caracteres chinos simplificados. Muchas veces, pues sobre todo cuando publico sobre estos temas, uso caracteres tradicionales, pero en este caso, como supongo los que sepan algo de chino, es más probable que sepan caracteres simplificados. Entonces, bueno, pido perdón a los puristas que creen que no se puede hablar de filosofía antigua china utilizando caracteres simplificados. Bueno, es una conferencia de filosofía, entonces son cuestiones más o menos complejas, pero espero pues poder ser lo más claro posible, para lo cual he hecho esta presentación de PowerPoint, que son bastantes transparencias. A ratos leeré bastante el texto, porque como son cuestiones difíciles y pues cuanta más claridad haya, mejor. Entonces no voy a leer exclusivamente, pero en muchas ocasiones sí que voy a leer. Vamos a ver. En primer lugar, pues hay que hacer una brevísima introducción a la filosofía china en general. Hay dos momentos especialmente importantes para la producción filosófica china. Una es lo que se conoce como el periodo clásico, es el final de la época de primaveras y otoños y el periodo de los reinos combatientes, siglo VI a III antes de nuestra era, aproximadamente, antes de Cristo. Bueno, yo siempre uso antes de nuestra era porque hablando de cosas de China no tiene mucho sentido hablar de Cristo, ¿verdad? Y el periodo de las dinastías Song y Ming, siglos XI al XVI, bueno, realmente hasta el siglo XIX-XX, podríamos considerarlo así, ¿no? Que es el neoconfucianismo y es de lo que voy a hablar especialmente. En el periodo clásico hubo pues bastantes escuelas de filosofía. Una de ellas es el confucianismo, Ruya en chino, y ahí tienen pues a los autores más representativos, por supuesto Confucio, Mencio, Sun Tzu. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el confucianismo de esta época, del periodo clásico, se preocupó sobre todo de la ética, de la vida del ser humano en sociedad. No voy a hablar mucho más sobre esto, sí que voy a nombrar brevísimamente que una de las polémicas más famosas de la época fue sobre la naturaleza humana. ¿El ser humano es bueno por naturaleza, como decía Mencio, o malo por naturaleza, como decía Sun Tzu? Luego vamos a ver que los neoconfucianos toman la postura de Mencio. Es decir, para los neoconfucianos la naturaleza humana es buena. Otra escuela de la época es el taoísmo, que en realidad no es una escuela en sí, sino que luego posteriormente a varios autores y varias obras se les catalogó con este calificativo. Las dos obras más famosas son el Tao Te Ching de Lao Tzu y el Chuan Tzu. Y el taoísmo se preocupó sobre todo de la armonía del ser humano con todo lo que le rodea. A diferencia del confucianismo, cuya pues, digamos, interés principal, casi exclusivo, era la ética, era la sociedad, el taoísmo sí se preocupó por cuestiones cosmológicas, epistemológicas y ontológicas, en parte tratadas por el I Ching, el libro de los cambios, o el libro de las mutaciones, uno de los más famosos libros clásicos de China, y por la escuela del Yin y el Yang. Influyó mucho en la medicina china. Hubo otras escuelas como el moísmo, como el legalismo. No tengo tiempo de entrar en ellas porque si no, no llegaríamos al neoconfucianismo. Lo que es importante es darnos cuenta de que esta época clásica pues, es un momento de una gran cantidad de escuelas que compiten entre sí, y una de ellas, el legalismo, es la que sería tomada por uno de los reinos combatientes, el estado Qin, en los siglos IV, III, antes de nuestra era, y pues llegaría a conquistar a todos los demás y unificaría China. Es la época de Qin Shi Huang, que quizá a algunos les suene.
Él es el que hizo los guerreros de terracota de Xi'an, por ejemplo. Entonces, esta dinastía se vio muy influida por el legalismo, pero como ven por las fechas, duró muy poquito, 15 años. Y la siguiente dinastía, que es la dinastía Han, que dura más de 4 siglos, es la que ya pone en un lugar especial al confucianismo, básicamente como filosofía de Estado. Posteriormente, China se volvió a desmembrar en lo que se conoce como el periodo de desunión, y ahí llega una doctrina filosófica y religiosa del exterior, que es el budismo. El budismo se implantó en China básicamente en ese periodo, de hecho llegó un poquito antes en la dinastía Han, pero es sobre todo en el periodo de desunión cuando empieza a ser importante, y su mayor influencia sería en las dinastías siguientes, la dinastía Sui y la dinastía Tang. Ahí tienen las fechas. El budismo daba respuestas a grandes interrogantes humanos que no respondían ni el confucianismo ni el taoísmo. Es bastante humano preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar después de la muerte? Ni el confucianismo ni el taoísmo les había interesado demasiado eso. De hecho, hay una frase muy famosa de Confucio, de las Analectas de Confucio, que dice: mientras no sepa uno lo que es la vida, ¿cómo va a saber lo que es la muerte? Y un plumazo dice, bueno, no sabemos lo que pasa después, nos preocupa el aquí y ahora, la vida del ser humano actual. Pero claro, pues es muy humano preguntarse qué pasa después de la muerte. El budismo, pues sí que habla de eso. Entonces, por eso pegó muy fuerte. El budismo supuso un reto para la filosofía china autóctona, sobre todo para el confucianismo, ya que durante la dinastía Tang ya había quedado anquilosado el confucianismo. Por eso, hacia finales de esa dinastía Tang, y sobre todo en la dinastía Song, surgiría el gran movimiento filosófico de los siguientes siglos, que es el neoconfucianismo. Los primeros confucianos no se preocuparon demasiado por la cosmología o la ontología. La ontología es el estudio del ser, de qué están hechas las cosas, ¿no? Los taoístas y los budistas sí. En la dinastía Tang ya era común preguntarse por el principio de las cosas. Por eso los neoconfucianos desarrollaron temas como la cosmología, la ontología, la epistemología, es decir, el conocimiento, e incluso la psicología. Para elaborar su cosmología, su metafísica y su epistemología, los neoconfucianos tomaron ideas procedentes del budismo, del taoísmo y de las concepciones cosmológicas ancestrales de la civilización china. Y uno de los conceptos fundamentales, no de los neoconfucianos, no de los taoístas, de los filósofos chinos en general, de todas las escuelas, es el Tao. El Tao es un concepto básico, ya digo, para todas las escuelas. ¿Qué es el Tao? Tao se suele traducir como camino, vía, curso. El Tao para los taoístas, por ejemplo, sería un principio ontológico fundamental. Para los confucianos, más bien, podemos hablar del Tao del cielo, el Tien Tao, que es la forma como el cielo, que es otro concepto también muy importante y del que se podría hablar mucho, la forma en la que todo funciona de manera, pues más o menos natural, en ciclos. Y de ahí proviene el Tao del ser humano, el Ren Tao. Para ser sabio, para completarse como persona, digamos, el ideal del sabio confuciano es seguir el Tao, el camino en el mundo. Entonces, los neoconfucianos, de hecho, ellos empezaron viéndose a sí mismos como los estudiosos del Tao. Por eso una de las formas como en chino se conoce al neoconfucianismo es precisamente Tao Sui, la escuela del Tao. Si uno desarrolla su Tao, su camino en el mundo, entonces puede entender el camino del cielo, el Tien Tao, y puede determinar el curso, el Tao, de los acontecimientos en el mundo. Aquí podemos hablar de lo que se conoce como la tríada, el cielo, la tierra y el ser humano que está en medio. En esto los neoconfucianos se diferencian claramente de los taoístas. Los taoístas proponen el Wu Wei, para los que sepan un poquito de filosofía china seguramente les sonará, el Wu Wei, que significa
no actuar en contra de la naturaleza, podríamos decir. Actuar según la naturaleza, no afectar la naturaleza. Para los confucianos, el ser humano tiene un lugar importante en el cosmos. Su participación es esencial para el buen funcionamiento de todo, no solo de lo que pasa en la Tierra, sino también en el cielo. Eso es una diferencia importante entre el taoísmo y el confucianismo. En el Tao Te Ching, uno de los clásicos fundamentales del taoísmo, se dice Wu Min Tian Ti Zhi Shi. El Wu, que se puede traducir como el no haber, el vacío, entre comillas, aunque aquí es mejor no hablar mucho de vacío, es decir, la falta del ser, el no haber, es el principio del nombre del cielo y de la tierra. Los neoconfucianos niegan esto. El mundo es real. El ser no viene del no ser. En esto se niega el taoísmo y el budismo. De hecho, más aún, nosotros, bueno, supongo que casi todos los que me están viendo son no voy a decir religión, pero por lo menos de cultura judeocristiana. En la cosmogonía judeocristiana, todo viene de la nada. Dios crea el mundo de la nada. A partir de la nada crea el cielo, la tierra, los animales, las plantas, el ser humano, todo, ¿no? Para los confucianos eso no es así. No es que algo se cree de la nada. No hay no hay vacío. Solo hay you, que significa haber. Solo hay ser, entre comillas también. No hay creación del mundo. Como he dicho, los propios neoconfucianos se llamaban a sí mismos como la escuela del Tao, Tao Shui. Solo después se llamaría también en chino al neoconfucianismo como la escuela del principio, la escuela del Li. Después voy a hablar bastante de este concepto del Li. En chino se suele hablar de la escuela del Li, del principio de las dinastías Song y Ming. Song Min Li Shui, que es la otra forma como se conoce al neoconfucianismo en chino. Dentro del neoconfucianismo hay dos grandes escuelas. Una es propiamente la escuela del principio, la Li Shui, que bueno, luego da nombre a todo el neoconfucianismo porque es la principal, digamos la ortodoxa. Y luego la Xin Shui, la escuela de la mente. Estos son los autores más representativos del neoconfucianismo, que son de los que voy a hablar en esta conferencia: Zhou Tongyi, Zhang Cai, Chen Hao, Chen Yi, Chu Xi, y luego de la escuela de la mente, Lu Xianshan y Wang Yamin. Están en negrita Chu Xi y Wang Yamin porque son los dos más importantes, podríamos decir. Sobre todo Chu Xi es el que tendría más influencia, pero bueno, Wang Yamin también. El neoconfucianismo basó su cosmovisión en ideas ancestrales chinas que habían tenido anteriormente una gran influencia en el taoísmo. El I Ching, el libro de los cambios, el libro de las mutaciones, uno de los 5 grandes clásicos de la filosofía china, el Yin y el Yang, y los 5 elementos o procesos, que son el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra. Además del libro de los cambios, los neoconfucianos dieron mucha importancia a 2 pequeños tratados que formaban parte del libro de los ritos, el Li Ji, que son el Ta Shui, se suele traducir como gran conocimiento, gran sabiduría, y el Chongyong, el tratado del medio. Ambos textos eran atribuidos a un discípulo y a un nieto de Confucio, aunque probablemente sean un poco posterior, del siglo III o II antes de nuestra era. En el Ta Shui se especifica claramente la forma de alcanzar el conocimiento, de ahí viene el nombre en gran parte, y el Chongyong es más específico, hay aspectos de psicología, se habla de las emociones, de la naturaleza humana, por ejemplo. Además, como el cielo rige todas las cosas y se refleja en el ser humano, y el cielo no se equivoca, y el cielo es bueno, el ser humano debe ser bueno por naturaleza. Por eso se optó por la idea de que el ser humano es bueno por naturaleza, y por eso siguieron la opción de Mencio y no la de Sun Tzu. Sun Tzu decía que el ser humano es malo por naturaleza y Mencio que es bueno por naturaleza.
Es un poco parecido a pues, la polémica que pudo haber en Europa muchísimos siglos después, ¿no? A lo mejor algunos han oído hablar, ¿no? Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre es malo por naturaleza. Rousseau, la idea del buen salvaje, es bueno por naturaleza. Bueno, esta misma polémica había en China 20 siglos antes. Pero entonces, si el ser humano es bueno por naturaleza, ¿cómo se explica la existencia del mal? Este es un punto que tiene su intríngulis y luego voy a hablar de ello. Básicamente, la respuesta que dan los neoconfucianos es la teoría de la doble naturaleza humana. Entonces, tenemos que los neoconfucianos, sobre todo a partir de Chuxi, tienen un conjunto de 4 libros que son los que tendrían que estudiar todos los letrados que quisieran seguir pues, el camino confuciano y también durante siglos ese fue el currículo fundamental de los exámenes imperiales. El Tasue, el gran conocimiento, gran estudio, gran sabiduría, las Analectas de Confucio, el libro de Mencio y el Chonyong, la doctrina del medio. Los he puesto en el orden en el que se aconsejaba el estudio. Como ven, el Tasue es el primero y el Chonyong es el último. Y en medio, pues el libro de Confucio y el libro de Mencio. Voy a hablar de cada uno de los autores y el resto de la conferencia pues se va a centrar en eso. Vamos a ir uno por uno viendo sus principales aportaciones. Zhou Dui tuvo un gran impacto en la historia de la filosofía china porque se relacionó con algunos de los grandes filósofos que vamos a ver enseguida, fue maestro de los hermanos Chen y a partir de ellos su obra fue conocida por Chuxi, el más importante, ¿no? Que consideraría a Zhou Dui como el primer gran filósofo de la dinastía Song del Norte. Se le puede considerar como el primero que elaboró un sistema metafísico en el confucianismo, tomando elementos del budismo y del taoísmo e integrando algunas ideas propiamente chinas, como el yin y el yang. Tiene 2 obras fundamentales. El Taiji Tu Shuo, comentario sobre el diagrama del Taiji, es la más importante, y el Tonshu, libro de la conexión, que es un comentario al libro de los cambios, al I Ching. Vayamos con el Taiji Tu Shuo. El Taiji Tu Shuo significa el comentario sobre el Taiji, y el Taiji es el diagrama del Taiji. Y el diagrama del Taiji es lo que tienen ahí a la derecha. Y ahora voy a ir explicando. El comienzo del texto que explica este diagrama, esta figura, el comienzo dice Uji ar Taiji. Ahí hay 2 grandes conceptos, el Uji, que se podría traducir como el supremo vacío, y el Taiji, que es el gran extremo, supremo último, el culmen supremo. Entonces, esa oración, Uji ar Taiji, se puede interpretar de varias formas. De hecho, luego hubo pues, una polémica sobre la traducción de esos 5 caracteres. Pero podemos decir que la traducción, digamos, que fue considerada ortodoxa a partir de Chuxi es el Uji es el Taiji. Es decir, está igualando estos 2 grandes conceptos. El vacío y el Taiji que ya es el principio ontológico o cosmológico del ser. A diferencia de los taoístas, para los taoístas todo viene del no ser, todo viene del vacío. Los confucianos, a diferencia de los taoístas, consideran que el vacío, el Uji, no es ontológicamente superior o anterior al ser, al Taiji. Entonces, ahí en esa figura, el círculo que pueden ver arriba, ese es el Uji, representa el Uji. Y lo que está inmediatamente debajo, que es otro círculo con franjas negras y blancas, ese es el Taiji. Hay otra forma más común de representar al Taiji, que es esta. Esto es el Taiji. Muchos de vosotros vais a decir, a ver, que no me engañen, esto no es el Taiji, esto es el Yin y el Yang. Bueno, precisamente, esto es el Taiji. Y el Taiji se divide en el Yin y el Yang. Y eso nos lo dice Zhou Dui. En el texto, el Taiji Tu Shuo
dice inmediatamente después de esa primera frase: cuando el Taiji se mueve, produce el Yang, que es el Yang es el principio fundamental masculino, generador, el sol, etcétera, ¿no? Cuando se llega al extremo del movimiento se produce la quietud, la cual produce el yin. El yin es el otro principio, el principio femenino, es la luna, es lo oscuro, es el frío. Cuando la quietud llega al extremo, de nuevo se vuelve al movimiento. Entonces, digamos, ahí vemos cómo el Taiji se mueve, produce el Yang, se queda quieto, produce el Yin, y eso va produciendo Yang y Yin todo el tiempo. De ahí la representación, voy a volver atrás, en el que pues es muy famoso, ¿no? El Yin y el Yang están en continuo movimiento y digamos, uno produce el otro, ¿no? Son complementarios. El cambio del Yang junto con el Yin produce el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra, que son los 5 elementos o procesos. Luego hay una frase que dice Qian Dao Chen Nan, Kun Dao Chen Nu, es decir, el camino del Qian. Este primer carácter, Qian, bueno, es el nombre del trigrama que es puramente Yang, o del hexagrama que es puramente Yang, pero podríamos decir que también es otra forma de llamar al cielo, por no complicar las cosas. El camino del cielo forma al hombre o lo masculino, el camino de la tierra forma a la mujer, lo femenino. Esto es una cita procedente del I Ching, del libro de los cambios, y aparece inmediatamente debajo de los 5 elementos, ahí en el diagrama. La interacción de ambos principios, masculino y femenino, forma todo lo existente, las 10.000 cosas. En chino, para hablar de la multiplicidad de todo lo existente, se dice Wang Wu, las 10.000 cosas. Y abajo del todo, del diagrama, tenemos ahí, leyendo de derecha a izquierda, para los que saben chino, bueno, el primer carácter es, sin simplificar, Wang Wu Hua Shen, las 10.000 cosas se transforman y nacen. En el Taiji Tusuo de Zhou Duyi se encuentran todos esos elementos. El Li Jing, o libro de los cambios, el Yang y el Yin, y los 5 elementos o 5 procesos, ¿no? Esos 3 elementos, según Joseph Needham, que es el historiador de la ciencia más famoso, un británico, esos 3 elementos son los principios filosóficos fundamentales de la ciencia china a lo largo de toda su historia. Por eso, ese breve fragmento del inicio del Taiji Tusuo resume las concepciones cosmológicas chinas de los últimos 1000 años y sería una fuente de inspiración para toda la ciencia china hasta el siglo XX. El Taiji Tusuo tiene una segunda parte que dice: el sabio, a través del equilibrio, la honestidad, la benevolencia y la rectitud, y mediante la quietud, Jing, puede alcanzar la máxima potencialidad humana. Esto es muy interesante porque la mente debe estar quieta. Ese concepto del yin, de la quietud, es algo nuevo para los confucianos y, por supuesto, que proviene de la influencia del budismo. Hasta entonces los confucianos Confucio nunca habían hablado sobre la importancia de la meditación. Sin embargo, a partir de Zhou Duyi, todos los neoconfucianos, para ellos es muy importante la idea de que para poder seguir el camino, el Tao, hay que meditar, hay que estar en silencio. El Taiji Tusuo continúa diciendo: entonces el sabio sintoniza su virtud con el cielo y la tierra. Solo el ser humano puede llegar a obtener la condición espiritual más elevada. Zhou Duyi se desmarca claramente del budismo, aunque está muy influido por el budismo, como acabo de decir, también es propiamente confuciano en este aspecto, y es que considera que la iluminación está al alcance solo del ser humano. Para los budistas, la iluminación pueden iluminarse todos los seres sintientes, incluyendo los animales. De hecho, pues ya sabéis todos, ¿no? Según el budismo, uno cuando muere se reencarna y se puede reencarnar en animal, y el animal en ser humano. En el confucianismo, el ser humano, y solo el ser humano, está en el centro del mundo. El hombre sabio debe ser un puente entre la comunidad y el universo.
El otro libro de Zhou Dui es el Tongsu, el libro de la conexión. Se trata de un comentario al libro de los cambios y entre otros fragmentos, por ejemplo, dice: la autenticidad es la raíz del hombre sabio. El sabio es auténtico. Aquí aparece un concepto muy importante. En chino, Chen, que es la sinceridad, la autenticidad, lo genuino. A este concepto se le daba mucha importancia en el Chongyong, el Tratado del Medio, uno de los 4 libros considerados importantes en el neoconfucianismo. Zhou Dui enfatiza que ser auténtico es la raíz de todas las virtudes, ya que el cielo siempre es genuino. Mediante la autenticidad, Chen, el sabio se pone en contacto con el cielo. Más adelante, en el Tongsu, Zhou Dui dice que cuando el ser humano se desprende de los deseos, llega a la calma y al vacío, lo cual tiene como consecuencia la claridad. Y esta, a su vez, produce la conexión. Este concepto de la conexión, que aparece en el título del libro, sintetiza el ideal del sabio, el sentimiento de unidad, de conexión o de integración con todas las cosas del mundo. Y esto lo vamos a ver en otros autores también. Vayamos con el siguiente autor, Chan Cai. Chan Cai, que por cierto, como podéis ver, nació en el año 1020, eso quiere decir que este año se cumple el milenario de su nacimiento. Para Chan Cai lo más importante es el chi. Todo su sistema de pensamiento gira en torno a este concepto, que a partir de él sería fundamental para todos los filósofos neoconfucianos. ¿Qué es el chi? El chi, bueno, con la transcripción que usamos actualmente, el pinyin, se escribe con Q, pero la pronunciación es con che, es el chi. ¿Qué es el chi? El chi es lo que forma las cosas del mundo, es decir, es la materia, podríamos decir. Todo el ordenador o la computadora o la tablet que tienes delante de ti en este momento está hecha físicamente de chi. Es la materia, pero también es energía. De hecho, el concepto ha llegado a Occidente a través de la medicina china. Si alguno alguna vez ha ido a tratarse con medicina tradicional china, con acupuntura, habrá oído hablar de los canales de energía. Ese es el chi. Es la energía que anima todo el cuerpo. Entonces, el chi es la materia o energía que hay en todo el universo y que forma todas las cosas, y al mismo tiempo la energía dentro del cuerpo de los animales y de los seres humanos. Precisamente energía vital es la forma como traducen el concepto chi varios especialistas en filosofía china. Hay un filósofo chino del siglo XX, actual, bueno, o de la época contemporánea, Chan Tainien, que dice que, es una cita textual, quizá la mejor traducción de la palabra china chi se encuentra en la ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. Según esta ecuación, la materia y la energía son convertibles. En algunos lugares, el elemento material puede ponerse en evidencia, mientras que en otros domina lo que llamamos energía. Chi reúne a ambos. A mí, bueno, yo como soy físico, pues claro, a mí me llamó mucho la atención esta cita. Y bueno, de hecho, el gran historiador de la ciencia china, Joseph Needham, traduce chi simplemente como materia-energía. Punto. Materia-energía. En resumen, el chi es la materia o energía vital del universo y la energía que circula en el cuerpo humano y le da vida. La obra más importante de Chan Cai es el Chenmen. Se puede traducir como corrigiendo a los ignorantes, los cuales, por cierto, para él los ignorantes eran los budistas y los taoístas. Comienza con un capítulo llamado Taihe, la armonía suprema. El chi es armonía suprema. Eso significa que tiene la capacidad de relacionarse, de relacionar todas las cosas. Al mismo tiempo, el chi es Taixu, el vacío supremo. Con eso quiere decir que ese vacío indefinido tiene todas las posibilidades, todas las mutaciones. En definitiva, el chi es el único elemento que forma todas las cosas del universo. Al ser a la vez la armonía suprema y el vacío supremo, el chi tiene la capacidad de formar todas las cosas y de relacionarlas todas entre sí. Y los dos constituyentes del chi son el yin y el yang.
Según Chan Tsai, el chi es el principio ontológico primordial, es la sustancia que forma todas las cosas del universo. El chi tiene la capacidad de agregarse o formarse y de disgregarse. Cuando el chi se agrega, se forma la cosa. Cuando se dispersa, cuando se desagrega, esa cosa muere o desaparece. Pero en este último caso, la cosa simplemente se disuelve en el chi, pero el chi mismo no deja de existir. Y bueno, aquí vuelvo otra vez a esta idea del chi como materia-energía. Y hay que recordar la ley de la conservación de la masa o de la masa y de la energía, ¿no? Entonces, en este sentido, desde un punto de vista físico, se puede entender mejor el chi. La muerte no significa ni la extinción ni la desaparición, sino solo la transformación del chi, que sigue existiendo siempre y es real. De esta forma, Chan Tsai se opone a los budistas, para los cuales el vacío es real, de hecho es lo único real. Digamos, en la ontología budista, esto es un mero sueño, podríamos decir, ¿no? Para los confucianos, y Chan Tsai es confuciano, la realidad es tal como la vemos con nuestros sentidos. Chan Tsai también habla de la naturaleza humana, siguiendo a Mencio, como ya he dicho antes, según el cual el ser humano es bueno por naturaleza. Bajo esta concepción menciana de la naturaleza humana, ¿cómo se explica el mal? Esto es un gran problema. Esto es un gran problema que de hecho pues esto ha existido pues en muchas otras religiones. Por ejemplo, la misma religión judeocristiana, en el cristianismo, Dios, como creador de todo, es bueno, no es malo, es bueno. Y entonces, ¿cómo demonios explicamos que el mundo no sea tan bueno, que en el mundo hay personas malas, que en el mundo hay enfermedad, que en el mundo pues no todo es tan bueno? Es un gran problema. Y bueno, los teólogos cristianos se rompieron mucho la cabeza con estas cuestiones, ¿no? La Teodicea de Leibniz y estas cosas. Entonces, Chan Tsai dio una solución que seguirían los neoconfucianos posteriores. Cuando se forma el ser humano, el chi se condensa y se forma el individuo. Ahí aparece el chi turbio, el chi individual, que desconecta a esa persona de todo lo demás. Desconecta. Es decir, lo fundamental es la conexión con todo lo demás, ¿no? Ese es el origen del mal, la desconexión. El ser humano, por tanto, tiene dos chi. El chi bueno, eterno, que tiene la capacidad de relacionar todas las cosas con todo lo demás, que nos hace estar en contacto con todos los demás, ¿no? Y el chi turbio o malo, que proviene de la individualidad y que desaparece cuando el ser humano muere. El ser humano, por tanto, tiene dos naturalezas que se relacionan con los dos chis. Una naturaleza celeste, la Tianxin, que es esencialmente buena, que corresponde al chi puro, al eterno, que nos ayuda a conectarnos y a entender la realidad. Y una naturaleza individual, psicofísica, que corresponde al chi turbio y es la que provoca diferencias en el talento, capacidad de las personas. Es la que nos hace ser diferentes unos y otros. Esta naturaleza individual es la que lleva al egoísmo, a pensar que en realidad no estamos conectados con los demás, que yo soy yo y el otro pues no soy yo, y bueno, esto llevaría, digamos, aterrizándolo, ¿no? al racismo, a la xenofobia, etcétera, etcétera. Y puede llevar a los peores deseos. El sabio debe ser capaz de hacer aflorar el chi más puro para que prevalezca sobre el chi turbio. La tarea del sabio será trabajar sobre la segunda naturaleza, la individual, para regresar mediante el autocultivo a la primera naturaleza, la universal, la que nos hace darnos cuenta de la conexión de todos, ¿no? La vida moral, el camino del sabio, el camino espiritual en la vida, implica la transformación del chi, cultivándolo y refinándolo al máximo. Esta teoría de la doble naturaleza humana, basada en un chi celeste puro y un chi individual turbio, permite mantener la idea de la bondad innata de los seres humanos y al mismo tiempo explicar la existencia del mal. Voy a terminar a Chan Tsai con uno de sus textos más famosos, La inscripción del oeste, Ximing, que es un fragmento del Chen Men.
agrupa este breve texto todos los temas fundamentales de la filosofía confuciana: el papel activo del ser humano en el proceso creativo del cielo, la unidad de los seres, la realización del hombre dentro de la sociedad. Además, el Shimin también entra en cuestiones de cosmología y ontología. El hombre sabio se relaciona con todo lo que le rodea, no solo con los otros seres humanos, sino que se llega a identificar con el cielo y la tierra. Un fragmento de este texto dice lo siguiente: Chien, o sea, el cielo es mi padre, la tierra es mi madre, y yo, ser insignificante, encuentro mi lugar en medio de ambos. Todos los hombres son mis hermanos, y todas las cosas son mis compañeras. El gran emperador es el hijo mayor de mis padres. Los grandes oficiales son sus servidores. Respetad a los antiguos para tratar a los mayores como es debido. Amad a huérfanos y débiles para tratar a los jóvenes como es debido. El poder moral del sabio es conforme al del cielo. El hombre virtuoso es el más excelente entre los hombres. Todos los ancianos, los enfermos, los deformes, los mutilados, los que no tienen hermanos, hermanas, esposos y esposas, todos los que en el mundo están en peligro y no tienen nadie para preguntar, son mis hermanos. Cuidar de ellos en estos tiempos es el deber de un hijo. Como ven, un texto muy bello. Y bueno, la traducción es de Filippo Costantini, un gran amigo que fue mi maestro de todas estas cuestiones de neoconfucianismo. Y bueno, no sé si me estará viendo. Pues bueno, vayamos a los siguientes autores, los hermanos Chen. Chen Hao y Chen Yi eran sobrinos de Chan Sai, ya ven, todo queda en la familia, y cuando eran pequeños estudiaron con Zhou Dui. Entonces, al haberse relacionado directamente con los grandes filósofos de su tiempo y al haber formado a numerosos estudiantes, la filosofía de estos dos hermanos sintetizó buena parte del pensamiento de la época y tuvo difusión entre los círculos intelectuales en toda China. De los dos hermanos, para la filosofía el más influyente fue Chen Yi, el hermano menor. Chu Xi, el filósofo más importante del que hablaré enseguida, se vería muy influido por él, formando un sistema de pensamiento al que se le conoció precisamente como Escuela Chen Chu, es decir, Escuela de Chen Yi y Chu Xi. El gran concepto filosófico que desarrolló Chen Yi y que se convertiría en el más importante de la escuela ortodoxa neoconfuciana es el Li. ¿Qué es el Li? Antes he explicado qué es el Qi. Vayamos ahora con el Li. El Qi es lo que forma todas las cosas del mundo. Es la materia y energía. Pero para que pueda formar esas cosas de manera dinámica se necesita un principio. Ese principio es el Li. La traducción clásica para el término Li, tal como es entendido por los filósofos neoconfucianos, es principio. Otras posibles traducciones son patrón, forma, modelos, razón. Hay autores como Yilu Liu que señalan que una buena concepción para el Li sería pensarlo como las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal de Newton o la relatividad general de Einstein, que es lo mismo. Es decir, la ley que relaciona todas las masas del universo, y pensémoslo como fuerza de atracción o como una geometría del espacio-tiempo, da igual, se podría entender como un Li cósmico. Según Joseph Needham, el historiador de la ciencia china, la mejor manera de traducir Li es como organización o principio de organización. Y una de las traducciones más nuevas, pero que han tenido mucho éxito en el campo de la filosofía china, es la de coherencia. Algunos autores indican que esta palabra es la más adecuada y concisa para traducir el concepto, puesto que Li es lo que hace que las cosas sean como son, pero no de manera individual, sino dentro de un todo. El Li es la forma valiosa e inteligible como las cosas encajan juntas. El Li es la coherencia del mundo, es lo que organiza el mundo. Resumiendo, el Li es el principio o patrón o ley, como las leyes científicas, o coherencia, según el cual todas las cosas se forman en el mundo de manera dinámica. Bueno, otra forma, como a veces se le... los que sepan algo de filosofía occidental,
pues la teoría ilemórfica de Aristóteles, la materia y la forma, el chi sería un poco como la materia y el li sería un poco como la forma. Pero bueno, muchas veces esta filosofía comparada puede llevar a error. En fin, el significado del li para los confucianos está próximo al del Tao, como principio ontológico y metafísico de todo lo existente, el caso de los taoístas, o como el camino del sabio o vía espiritual que de forma ideal deben seguir los seres humanos para llegar a la sabiduría, digamos los confucianos. La propia escuela neoconfuciana surgió, como ya he dicho antes, como un grupo de letrados que buscaban el Tao. Por eso, repito, la escuela del Tao, Tao Sui, es una forma, como se conoce al neoconfucianismo en China. Y la otra es la escuela del Li, la escuela del principio, de las dinastías Song y Ming. Son Min, Li, Shui. Y aquí ya nos damos cuenta de lo que es el Li. Bueno, para los hermanos Chen, el Qi es temporal, a diferencia de Chansai. Se agrega cuando se forma la cosa y se disgrega cuando la cosa desaparece o muere. Lo que es eterno es el Li. El Li es a la vez uno y múltiple. Chen Li usa esta palabra tanto para el principio de cada cosa como para el principio de todo el universo. Esto puede crear cierta confusión. Para explicar la relación del Li universal con los Li específicos, Chen Li proclama la idea de un principio con muchas manifestaciones o diferenciaciones. Li y Feng Shui, si todas las cosas tienen su principio o coherencia o patrón, su Li, resulta que el Li del ser humano es su naturaleza o Xin. Entonces, influido por su tío Chansai, según Chen Li, en el ser humano hay dos naturalezas, hay una doble naturaleza. La naturaleza humana propiamente dicha, universal, que es la naturaleza buena de la que hablaba Mencio, y la naturaleza individual, Chai, que se suele traducir como talento, que puede ser buena o mala. Dice Chen Li, la naturaleza humana proviene del cielo, el talento proviene del chi. Si el chi es puro, el talento es puro. Si el chi es turbio, el talento es turbio. Hay talento, hay chai, bueno y chai no bueno. La naturaleza humana solo puede ser buena. Y aquí por primera vez voy a hablar de otro concepto que será fundamental para el neoconfucianismo, sobre todo en la escuela última, que es la mente. La mente. La mente, bueno, el concepto Xin, mente o corazón, es la herramienta para conocer el mundo. ¿Cómo puede la mente conectarse con las cosas del mundo y hacer aflorar la verdadera naturaleza del ser humano? Para responder a esa pregunta, Chen Yi acudió al inicio del Ta Sui, o gran conocimiento, es decir, uno de estos breves tratados del que les he hablado antes, en lo que a partir de él se convertiría en uno de los fragmentos más famosos de toda la historia de la filosofía china. Dice este fragmento, que a mí me encanta, me parece fantástico y tuvo muchísima influencia. En la antigüedad, para hacer resplandecer la luz de la virtud por todo el universo, uno empezaba por ordenar su propio país. Para ordenar su propio país, empezaba por regular su propia casa o familia. Para regular su propia casa, empezaba por perfeccionarse a sí mismo. Eso se suele traducir como autocultivo. Para perfeccionarse a sí mismo, xiushen en chino, autocultivo, empezaba por rectificar su mente. Chen, xin, por hacer la mente recta. Para rectificar la mente empezaba por hacer que su intención fuera auténtica. Fuera Chen, este concepto del que les he hablado antes, la autenticidad. Para hacer que la intención fuera auténtica empezaba por desarrollar al máximo su conocimiento. Y desarrollaba su conocimiento examinando las cosas. Este concepto, digamos, el final de todo esto es el examen de las cosas, la investigación de las cosas. Esa es la frase que aparece en el Ta Sui, en el gran conocimiento. Que se puede traducir como para desarrollar el conocimiento hay que examinar las cosas, o la extensión del conocimiento consiste en la investigación de las cosas. ¿Y qué significa esta investigación de las cosas?
Como elemento fundamental del pensamiento ontológico de Cheng-Yi es el Li, el examen de las cosas, o QU, consistirá para Cheng-Yi en la investigación del principio. Y así lo dice. Examinar las cosas es alcanzarlas, es decir, penetrarlas hasta alcanzar su conocimiento, su principio. Toda cosa comporta su principio. Y este es lo que hay que penetrar a fondo. Para ello existe una multitud de métodos. Leer los libros y dilucidar mediante la discusión los principios morales, tratar los hombres y hechos del pasado y del presente y distinguir lo que es justo de lo que no lo es. En presencia de los hechos y las cosas, asignarles el lugar que les corresponde, son maneras de penetrar a fondo el principio. El proceso de QU es principalmente una investigación de cuestiones morales, no una investigación experimental. Tras ser adoptado por Cixi, este concepto QU sería la base de la epistemología confuciana ortodoxa durante los siguientes siglos. Aunque muchos filósofos habían hablado de la investigación de las cosas, o QU, fue Cheng-Yi el primero que desarrolló este concepto como el entendimiento del Li, del principio. Para Cheng-Yi, el camino del sabio no lleva solo al conocimiento, sino también a la alegría o felicidad. A mí me gusta más traducirlo como alegría, como gozo, pero bueno, también lo podemos entender como felicidad. La gran pregunta que trata de responder Cheng-Yi es ¿por qué se debe actuar moralmente? ¿Por qué tenemos que ser buenos? A ver, esto es muy fácil de entender. Digamos, en lo que consideramos como religiones que hablan de lo que pasa después de la muerte, es fácil decir, ¿por qué hay que ser bueno? Visión judeocristiana, porque si no eres bueno te vas a ir al infierno. Tienes que ser bueno para ir al cielo. Versión budista, porque si no eres bueno te vas a reencarnar en una cucaracha o en algo peor. Hay que ser bueno. Pero claro, en una corriente filosófica y espiritual como es el confucianismo, que no se preocupa de lo que pasa después de la muerte, porque hay que ser bueno. Bueno, Cheng-Yi dice, porque la actuación moral conduce a la alegría. La principal fuente de alegría es la acción moral, independientemente de la riqueza material. Para él, este concepto de alegría o felicidad quiere decir estar sin duda ni preocupación. Al mismo tiempo implica actuar naturalmente, sin ejercer un esfuerzo artificial. Si uno tiene que esforzarse mucho para conseguir algo, no va a sentir alegría. Más aún, ser moral es propio de los humanos y solo de los humanos. Lo que distingue a los hombres de los animales es que pueden actuar con virtudes tales como Ren, benevolencia, verdadera humanidad, o Yi, rectitud, y a través de ellos alcanzar la alegría. Voy a hablar ahora un poco de él. Casi todo lo que he hablado de los hermanos Chen se refería a Chen, y voy a hablar un poco de Chen Hao, del otro hermano, cuyo tema central es algo que está presente en cualquier movimiento místico de cualquier época o lugar. La unidad de todas las cosas. Vamos a volver a la cuestión de la conexión. El ser humano debe acercarse al mundo con reverencia, Jing. Al fundirse con todo lo que le rodea, el hombre desarrolla la alegría, Le. En definitiva, se trata de sentir que uno está fundido con todo el universo. Esta sensación de unidad se desarrolla con la que es considerada como virtud confuciana más importante, la benevolencia o verdadera humanidad, Ren. Si uno tiene Ren, si uno tiene benevolencia, si uno es bueno, por decirlo claramente, si uno es bueno, puede conectarse con el cielo y la tierra, resonar, es otro concepto importante, Kan, con todos los seres del mundo. Con Ren, con la benevolencia, el cielo y la tierra y las 10.000 cosas se consideran como una unidad. Cuando uno se funde con el resto del universo, desarrolla un sentimiento de alegría, Le, y se siente en paz y armonía. En definitiva, para Chen Hao hay una conexión metafísica fundamental entre el ser humano y todas las cosas del mundo, pero a veces la mente se oscurece con los deseos individuales y esa unidad original se pierde. Lo que hay que hacer es simplemente recordar la unidad que nos une a todo lo demás de manera intuitiva, espontánea. Bueno, voy con Cixi. Cixi, que es el autor que más influiría, lo que hizo fue una síntesis de lo que ya hemos visto. Él tomó el concepto del Taiji de Zhou Duyi, el concepto del Qi de Chan Cai y el concepto del Li de Chen Mi. Con su síntesis
la filosofía de Chuxi se convertiría en la corriente confuciana considerada como ortodoxa hasta el siglo XX. Cuando Chuxi murió en 1200, sus seguidores, que se contaban por miles, nunca podrían haber imaginado que su maestro, que por entonces era uno más dentro del panorama plural del pensamiento de la dinastía Song, llegaría a convertirse en uno de los filósofos más importantes e influyentes de la historia de China, solo por detrás del maestro Confucio. Sería durante la dinastía Yuan, la dinastía mongol, cuando las doctrinas de Chuxi fueron elevadas al nivel más alto al ser consideradas como la ortodoxia por el propio Estado imperial. Su pensamiento sería la base del currículo de los exámenes imperiales en China hasta el siglo XX. Chuxi retomó la concepción de Chan Sai sobre el Qi. Al contrario de lo que afirmaba Chen Yi, que como veíamos, Chen Yi creía que el Qi cuando se formaba una cosa surgía el Qi y luego el Qi desaparecía. Chuxi dice, no. El Qi es eterno, como el Li. Al agregarse se forman las cosas y al disgregarse desaparecen las cosas. Pero el Qi existe siempre. Repito, o sea, la ley de la conservación de la materia, de la masa y de la energía, podemos pensarlo así, ¿no? El Qi, como la materia-energía del universo. Para Chuxi los dos, Qi y Li, son importantes. No hay Li sin Qi, no hay Qi sin Li. Sin embargo, da una mayor importancia ontológica al Li. Por eso se suele hablar de la escuela Zhenchu o de la escuela del Li, Li Xue, para la línea ortodoxa en el confucianismo desde el siglo XII hasta el siglo XX. Chuxi hizo más clara la conceptualización sobre el Li. Ya veíamos que Chen Yi había llamado Li tanto al principio o patrón o ley de cada una de las cosas del mundo como al principio ontológico de todo el universo. Chuxi tomó la teoría de Zhou Tui y llamó Taiji a la unión de todos los Lis. Cada cosa tiene su Li, todos los Li se relacionan. Y el Taiji es el contenedor de todas las leyes, de todos los principios de las cosas. Es el Li del universo, es el principio ontológico de todo lo que existe. Si cada cosa tiene su principio, su Li, el ser humano también tiene un Li que es naturaleza humana, Xin. En este sentido sigue la conceptualización de Chen Yi. De la naturaleza humana se va hacia la ética y también hacia la epistemología, es decir, el estudio del conocimiento, cómo adquirimos el conocimiento. Chuxi sigue a Chen Yi en su conceptualización de la investigación de las cosas, del Qiu. Mediante el método Qiu o investigación de las cosas, el sabio podía acceder al principio de todo lo existente. ¿Por qué se intenta conocer el Li y no el Qi? El Li, el principio de las cosas, es algo fijo, mientras que el Qi está en continua transformación. Es por ello que la labor del sabio es conocer los Li, los principios o patrones o leyes de todo lo existente. Para Chuxi, los principios o Li de las cosas se encontraban ya en los libros antiguos, en las obras de Confucio y de Mencio, en las normas rituales de los antiguos reyes, sabios, etc. Por eso el método Qiu, la investigación de las cosas, no es conocimiento empírico con un método inductivo-deductivo, como ocurre en la ciencia moderna. Se trata, sobre todo, de una investigación textual en los libros clásicos. El conocimiento buscado por Chuxi no es de tipo empírico, como digo. En principio, el proceso es racional. Sin embargo, al final, el conocimiento es más bien de tipo intuitivo y místico. Hay un fragmento de Chuxi donde explica qué es el Qiu, la investigación de las cosas, y dice, el gran estudio, el Tasue, entre las primeras instrucciones que da, recomienda encarecidamente a quien aprende que ante cualquier cosa empiece por lo que conoce de su principio y lo explore hasta el fondo, llevando su búsqueda al extremo. A fuerza de afán y de tiempo, un día súbitamente lo penetrará todo en una sola unidad. A partir de entonces, de la multitud de las cosas, ya nada le resultará inaccesible, el derecho como el revés, y lo más sutil y lo más burdo. Y en su mente ya nada quedará en la sombra. He puesto en negrita estas fuerzas, ¿no? Un día lo penetrará todo en una sola unidad. La idea de la unidad de todas las cosas, que es muy mística. La idea de que en la mente ya nada quedará en las sombras. Esto suena a Platón, si quieren, ¿no?
Bueno, ya voy a ir terminando, no se preocupen, ya me queda el final, que es la escuela de la mente. Ahí tiene las fechas de las dinastías Song, Yuan y Ming. Digamos que la corriente del confucianismo de Chen Yi y Chuxi, la escuela Chenchu, la escuela del principio, la Lixue, se convirtió en la ortodoxia durante la dinastía Yuan y continuó durante la dinastía Ming y Qing y hasta principios del siglo XX. Ahora bien, durante la dinastía Ming se desarrolló un ambiente intelectual en el que se criticaron las ideas de Chuxi y las mayores críticas fueron hechas por lo que se conoce como la escuela de la mente. Uno de los primeros filósofos de esta escuela fue Lu Xianshan, contemporáneo de Chuxi. Mantuvo con Chuxi un encuentro físico, quiero decir, no virtual, ni siquiera por cartas, aunque se escribieron multitud de cartas. Se encontraron en el templo del lago de la Oca, en la provincia de Jiangxi, en 1175, considerado uno de los debates filosóficos más famosos de toda la historia de China. Sin embargo, el autor más importante de la escuela de la mente fue Wang Yamin, que fue influido por Lu Xianshan, pero hizo otros desarrollos, ¿no? En la dinastía Ming. Por eso a la escuela de la mente se la conoce como escuela de Lu Wang, haciendo referencia a Lu Xianshan y a Wang Yamin. Wang Yamin fue un pionero en construir escuelas y promover la educación, lo cual se desarrolla directamente con su sistema de pensamiento. Luego voy a hablar un poquito de la educación. También fue importante como comandante militar, llegando a enfrentarse con rebeldes y suprimiendo grupos de bandidos. Imagínense, precisamente murió poco después de luchar contra una rebelión, personificando de esta forma la unidad del conocimiento y la acción, uno de los puntos clave de su pensamiento. Wang Yamin es considerado como el pensador más importante de la dinastía Ming y uno de los filósofos chinos más importantes de la historia. Su pensamiento dominó China en vida de su autor y durante el siguiente siglo y medio prácticamente sin rivales. El inicio de su pensamiento es la unidad de la mente, que lleva como consecuencia que la mente es el principio. ¿Qué es eso de la unidad de la mente? La mente humana, la Renxin, no es diferente de la mente del cielo, la Qianxin. Es decir, mi mente es la misma que la mente del cielo y es la mente de todos ustedes. A ver, esto es difícil de entender. O sea, esto es muy místico, muy raro. ¿Qué significa eso de que hay una sola mente? Yo creo que los que me estáis viendo diréis, bueno, pero este hombre que se fumó, ¿no? O sea, pero ¿esto qué es? Estaba ahí, se había drogado, ¿qué onda, no? Pero es algo que no solo se encuentra en este autor. Y, por ejemplo, uno de los padres de la física cuántica, Erwin Schrödinger, tiene un texto que se llama La unidad de la mente y donde propone exactamente lo mismo. Schrödinger estuvo muy influido por la filosofía Vedanta de la India y bueno, pues de hecho él es uno de los más místicos de los físicos que dieron lugar a la, digamos, a la física cuántica, pero no es el único. De hecho, buena parte de los físicos de principios del siglo XX que dieron lugar a la revolución física de la cuántica y de la relatividad tenían ínfulas místicas. Es razonable cuando uno se asoma al abismo de la física cuántica, uno dice, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Es increíble. Entonces, esto lo digo, también esto explica por qué yo, que soy físico, pues estos temas me encantan. Pero bueno, si consideramos que la mente humana es la misma que la mente universal, como consecuencia, el li o principio, patrón, ley, coherencia, como lo quieran traducir, de las cosas, no hay que buscarlo fuera de uno mismo, sino en la propia mente. Según Wang Yamin, es en la mente donde está el principio de las cosas y es ahí donde hay que buscarlo. ¿Qué es, por tanto, la investigación de las cosas o Gu para Wang Yamin? Igual que para Chuxi, Wang Yamin entiende la investigación de las cosas como la investigación del principio, el li de las cosas.
La diferencia es que para Cixi, para realizar esa investigación, hay que ir a cada una de las cosas, tales como la piedad filial, la benevolencia, que es las cosas de las que más se preocupaban los confucianos, ¿no? Las virtudes, ser mejor persona, e investigar a fondo cada uno de esos conceptos, buscando, por ejemplo, en los libros clásicos. Por el contrario, al igualar el principio de cada una de las cosas con el principio de la mente, Wang Yamin pone énfasis en el conocimiento interno y se opone a la investigación enciclopédica. Todo eso implica que el estudio y el aprendizaje hay que buscarlo en uno mismo y no en el mundo exterior. Si para Cixi la investigación de las cosas no se realiza en la investigación de la naturaleza, como hemos dicho, o sea, no es una investigación inductiva-deductiva, como en la ciencia actual, sino en los libros, para Wang Yamin, el Keu, la investigación de las cosas, no hay que buscarlo ni en la observación empírica ni en los libros, sino en la propia mente. La educación se convierte así más bien en una autoformación, no en una investigación de las cosas fuera de la mente. Esto, por supuesto, que puede recordar a la filosofía de Platón, ¿no? A la mayéutica, la forma en la que Sócrates hacía aparecer a sus contertulios en los diálogos de Platón el conocimiento, que en realidad ya todos tenemos el conocimiento dentro de nosotros, ¿no? Desde este punto de vista, el Keu no implica una investigación de las cosas del mundo, sino de las cosas para mí. Es claro que este subjetivismo radical está fuertemente influido por el budismo. Wang Yamin enfatiza, por tanto, el conocimiento interno o innato. Este concepto, el lianzhi en chino, conocimiento interno o innato, proviene también de Mencio. Mencio hablaba de que el ser humano tiene lianen, es decir, la capacidad para la bondad. Para Wang Yamin, el ser humano tiene la capacidad innata de conocer lo que es bueno. De ahí proviene su teoría del conocimiento innato, que aparte porque el ser humano es uno con el cielo. La mente humana es una con la mente del cielo. Y eso le hace diferenciar lo bueno y lo malo. El conocimiento innato es un concepto importante de este autor. Influiría mucho en el desarrollo del confucianismo de los siguientes siglos. Si uno tiene la capacidad para conocer el bien, según Wang Yamin, de manera natural le llevará a actuar bien. Aunque la investigación de las cosas o Keu sea algo interno, eso no lleva a la pasividad en el proceso para adquirir el conocimiento. Todo lo contrario. Así se llega a uno de los aspectos más famosos del pensamiento de Wang Yamin, la unión del conocimiento y la acción. En chino, 知行合一. La relación entre el conocimiento, 知, y la acción, 行, es fundamental en el pensamiento chino a lo largo de toda la historia, desde Confucio hasta Mao Zedong. De hecho, las analectas de Confucio empiezan diciendo, bueno, no es maravilloso estudiar y practicar lo aprendido. Y en cuanto a Mao, bueno, pues es obvio, ¿no? La importancia de la práctica con respecto a lo que uno estudia. Wang Yamin fue el primero que identificó los dos conceptos. Al equiparar el conocimiento y la acción fue un innovador. Para él, en el mero hecho de conocer está implícita la acción y viceversa. Al actuar se conoce y al conocer se actúa. Pero como la mente humana es la mente del cielo, vuelvo a este concepto tan místico, como la mente del ser humano es la misma que la mente del cielo, al conocer, el ser humano lo hace moralmente, es decir, sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Por tanto, también actúa moralmente. Esto tiene grandes implicaciones para la ética y para la educación. La importancia de la relación entre conocimiento y acción hace que Wang Yamin tenga un papel importante en el campo de la educación. Él se consideró a sí mismo como un educador. Si la investigación de las cosas, Keu, implica una búsqueda interior más que exterior, en la educación el papel del maestro es el de guiar a su alumno a encontrar lo que ya tiene dentro de su mente. Ya digo que sería un poco como la mayéutica, digamos, el proceso de educación de Platón. Las ideas de Wang Yamin sobre la educación influyeron mucho en los intelectuales chinos
de los siglos XIX y XX. Asimismo, su pensamiento gozaría de un enorme éxito en Corea y en Japón, llegando a tener un papel importante en la historia de este último país, de Japón, a partir de 1868, durante la era Meiji. Y de hecho, esto lo quería decir al principio, pero lo digo ahora. He titulado esta conferencia, que ya casi termina, me queda nada. Nos quedan muy pocos minutos, José Antonio. Sí, ya termino. Lo he titulado como el neoconfucianismo en China, porque influyó muchísimo en Japón y en Corea, pero de eso no hablo. Bueno, hoy en día se reconoce que la gran importancia de la educación en China hasta el día de hoy proviene en gran parte de la corriente confuciana. Filósofos como Wang Yaming son en parte responsables del desarrollo de Asia Oriental, la zona del planeta más dinámica en este principio del siglo XXI. Bueno, termino ya con esto. La consideración de que la mente humana, Renxin, no es diferente de la mente del cielo, lleva a una visión mística de la realidad. Si la investigación de las cosas se realiza dentro de la propia mente y por tanto el conocimiento es interno, el método para adquirir ese conocimiento es la intuición, no el método discursivo de la razón. A pesar de su fuerte misticismo, como buen confuciano, Wang Yamin es realista. En eso se separa del budismo, cuya ontología es profundamente idealista. El misticismo de Wang Yamin le lleva a manifestar, una vez más, la unidad del ser humano con todo lo que le rodea, la conexión con todo. Uno de sus libros más importantes, el Ta Sue Wen, empieza de la siguiente forma: el gran hombre considera el cielo y la tierra y las 10.000 cosas como un solo cuerpo. Considera el mundo como una sola familia y el país como una sola persona. Y termino con esta cita, también de Wang Yamin. La mente del sabio concibe el cielo, la tierra y los 10.000 seres como un solo cuerpo. A sus ojos, todos los hombres del mundo, ya sean extraños o familiares, lejanos o cercanos, mientras tengan sangre y aliento, son sus hermanos, sus hijos. Ni uno hay a quien no quiera proteger, preservar. Ni uno cuyas necesidades morales y materiales no quiera satisfacer para llevar a cabo su voluntad de fundirse con los 10.000 seres. Es un texto similar al Ximing de Chan Sai. Y bueno, pues con esto termino mi conferencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a José Antonio por este recorrido tan didáctico también y tan interesante. Es difícil condensar en una hora más o menos tanta historia y tanto conocimiento, y la verdad es que ha suscitado muchísimas preguntas. No nos queda mucho tiempo, unos 15 minutos o así, pero casualmente la primera pregunta que hemos recibido está conectada con una de las últimas cosas que has mencionado sobre la relación entre conocimiento y acción, que iba desde Confucio hasta Mao Zedong. Y nos pregunta Fernando si existe todavía una influencia neoconfuciana en el Partido Comunista Chino actual. Yo no sé si prefieres que te haga varias preguntas de una vez y las contestas, o de una en una. Voy contestando así rápidamente, intentaré ser breve. Perfecto. Bueno, mira, tanto como neoconfuciano, es que realmente nosotros hablamos del neoconfucianismo, pero el neoconfucianismo es el confucianismo de los últimos 1000 años. Entonces habría que preguntar si hay una influencia confuciana, ¿no?, en el Partido Comunista actual. Y es una pregunta muy interesante porque, vamos a ver, hace 100 años, además hace 100 años justos, pues era cuando los intelectuales chinos estaban criticando al confucianismo, diciendo que era responsable de la debacle de China, de que les estuvieran invadiendo los ingleses, los franceses, bueno, todos, ¿no? Que estuvieran perdiendo las guerras, los japoneses. Pero ahora se considera que el confucianismo, pues, por ejemplo, el papel sobre la educación, puede explicar la importancia, o sea, puede explicar el desarrollo, el despegue económico de China, de Japón, de Corea, de Singapur, de Taiwán, en fin. Sería una cuestión muy compleja. Ahí el Partido Comunista, yo diría que
no tiene las ideas claras con respecto a Confucio. De hecho, hace unos años, creo que en el 2011, si no me equivoco, o por ahí, puso una gran estatua de Confucio en la plaza de Tiananmen. Estuvo ahí 3 o 4 meses y luego la quitó. En ningún momento llegó a decir por qué la ponía y en ningún momento llegó a decir por qué la quitaba. O sea, a mí ese evento me parece genial porque realmente uno dice, bueno, pero desde luego que todos tengan en cuenta que el ejemplo más claro del soft power, del poder débil de China en el mundo, lleva el nombre de Confucio, que es el Instituto Confucio, ¿no? Sí, Bueno. sí. Muy bien. Mira, Nuria nos pregunta, nos dice que en la diapositiva 16-17 se habla del cielo que rige todas las cosas. ¿Se podría hablar de un sustrato influencia del tengrismo en esta idea? ¿Del qué, perdón? Del tengrismo. Tengrismo. Esto ya es para nota. Yo creo que aquí ya hay preguntas... Bueno, mira, yo puedo hablar del cielo en China, no puedo hablar del tengrismo porque confieso que no sé lo que es eso. Pero me lo he apuntado y inmediatamente después de terminar voy a buscar lo que es. Vale. Pero vamos a ver, el cielo es un concepto también muy importante, que bueno que lo preguntas, Nuria, porque no he podido hablar de él. Así como el Tao es un concepto fundamental de la filosofía china, no del confucianismo, sino de las corrientes filosóficas chinas. El cielo también. De hecho, hay un libro de filosofía china que recomiendo mucho, el de Angus Graham, el Tao en disputa. El original es The Disputers of the Tao, en inglés, y está traducido el Tao, yo creo que es escrito con D, el Tao, para el que lo quiera buscar, el Tao en disputa, de Angus Graham, publicado por el Fondo de Cultura Económica, aquí en México. Ahí Graham, que es uno de los grandes especialistas de filosofía china, bueno, es una historia de la época clásica solo, no llega al neoconfucianismo, solo un poco al final. Pero él elabora toda su visión de la filosofía china como la relación entre el ser humano y el cielo. Y entonces hay algunas corrientes que relacionan, que dicen que el ser humano tiene que estar unido al cielo. Y luego hay otros que no, o sea, los que Sun Tzu ya se desmarca del cielo, y los legalistas y los moístas bastante, pero luego Mencio es dentro del confucianismo el que más vuelve hacia el cielo, y los neoconfucianos, por supuesto. Por eso, dentro del neoconfucianismo es una vuelta de la relación del ser humano con el cielo. El cielo es una especie de deidad impersonal, que rige todo lo existente, ¿no? Y bueno, pues los que estudiamos China siempre hemos oído hablar del mandato del cielo, que es una forma en la que se justifica el cambio de dinastía, es decir, un emperador es emperador por la gracia del cielo, podríamos decir, ¿no? El cielo es el que dice, tú eres el hijo del cielo, el emperador es el hijo del cielo. Ahora, si lo hace mal, puede ser que esa familia imperial pierda el mandato del cielo, y el cielo, y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues empieza a haber grandes desgracias en la tierra y en el cielo. Puede haber, claro, a ver, es razonable. Si de pronto el emperador lo hace muy mal y hay corrupción, y el dinero que se iba a emplear en los regadíos y en reconstruir los diques del río Amarillo se emplea para sus fiestas privadas, el río Amarillo llega, destruye los diques, hay inundaciones, mueren millones de personas, porque allí todo es a millones en China, y hay rebeliones. Pero puede haber también, de pronto, un eclipse, una nova, un cometa. Entonces, digamos que hay una relación entre macrocosmos y microcosmos, porque está todo relacionado. Es lo que he tratado también de dar a entender en esta conferencia. La unión de todas las cosas, el cielo, la tierra y el ser humano en medio. Uh-huh.
Si no Vamos a ver, dos preguntas muy, muy breves, sí. como tu respuesta. ¿Qué piensan los neoconfucianos acerca del hombre después de la muerte? Y la segunda es, ¿cuál es el concepto mesiánico en el neoconfucianismo? Bueno, yo casi diría, son preguntas breves y las respuestas, yo diría casi más breves, porque para empezar, que yo sepa, los confucianos, incluyendo los neoconfucianos, no dicen nada sobre lo que pasa después de la muerte. Vamos a ver. Aquí hay una cuestión que no he nombrado. El budismo, a diferencia del judaísmo, del cristianismo, del islam, uno puede ser budista y puede a la vez ser confuciano, puede ser a la vez taoísta. De hecho, lo que es muy famoso a partir de la época neoconfuciana, pero sobre todo Wang Yaming, es lo que se conoce como las Sanjiao, las tres religiones o las tres enseñanzas, budismo, taoísmo y confucianismo. Entonces, los confucianos, dentro de los textos del confucianismo, jamás hablan de lo que pasa después de la muerte. Ahora bien, muchos de ellos eran confucianos, pero a la vez budistas, y entonces creían en la reencarnación. O, por ejemplo, el taoísmo. El taoísmo originalmente tampoco se preocupó de qué pasa después de la muerte, pero luego el taoísmo desarrolló una religión, contactó con creencias del budismo y, bueno, los taoístas directamente, por ejemplo, no creían, no hablaban después de la muerte, su ideal era simplemente llegar a ser inmortales, ¿no? Entonces, yo diría, los neoconfucianos no dicen nada del ser humano después de muerto. Pero eso no quiere decir que a nivel personal muchos neoconfucianos, yo diría que seguramente estarían influidos por el budismo, porque el budismo influyó muchísimo, ¿no? En cuanto al concepto mesiánico, yo creo que no hay el concepto mesiánico como tal de los judíos, de los cristianos, no existe. Es decir, el ser humano, el camino del sabio, el Tao del sabio es llegar a, pues, llegar a la sabiduría o a la santidad. A mí me gusta más el hablar de sabio que de santo, pero algunos lo traducen como la santidad, que es básicamente, pues eso, ¿no? Tener benevolencia, rectitud, piedad filial y llegar a ser uno con el universo, ¿no? Y ser bueno, básicamente. Los textos que he leído, ¿no? De unión con todos los seres humanos. La verdad es que tenemos muchas preguntas. Me está costando hacer una selección porque hay muchas y el tiempo nos apremia ya. Hay otra que nos dice, aunque nos ha avisado que la filosofía comparada entre culturas es engañosa, muchos conceptos expuestos me resuenan o suenan a conceptos presentes en las filosofías de la India, no en el budismo necesariamente. Por ejemplo, Ren me recuerda al Davani o Li a Chanda. Desde su perspectiva, ¿cómo debe uno abordar la filosofía comparada o la estética comparada? Bueno, efectivamente, cuando uno... a ver, es normal que pase esto, porque cuando uno conoce una filosofía y estudia otra, enseguida hay cosas que resuenan. Ya he dicho que, que es muy fácil, por ejemplo, de hecho, uno de los grandes filósofos chinos del siglo XX, Feng Youlan o Feng Yulan, él hace ese vínculo con el platonismo. Dice, bueno, él llama directamente al Li las formas platónicas. El Chi sería la materia y el Li la idea platónica o la forma de Aristóteles, ¿no? Entonces, efectivamente, también con la India, sobre todo estas cuestiones más místicas. Por eso yo he tratado de... Esa es mi propia interpretación, la del misticismo de los neoconfucianos.
por supuesto que se puede relacionar con cuestiones de la India, pero con cualquier cosa que sepa uno. Por eso yo en mi conferencia pues lo he relacionado hasta con la física. Yo soy físico y he relacionado el chi con la materia-energía del universo. He puesto la comparación del Lie con la gravitación de Newton y he hablado de Schrödinger. Mira, no sé, yo particularmente, la pregunta en sí, ¿cómo se puede abordar igual la estética? Yo creo que es válido. Hay gente que dice, uy, hay que tener muchísimo cuidado porque pues se saca de contexto, pero es que entonces casi no podemos hablar. O sea, nosotros solo podemos referirnos a lo que nosotros conocemos. Entonces, para mí es válido el tratar de, cuando uno conoce algo de una civilización muy distinta, tratar de decir, eso se parece a lo que conozco de... Me parece bien. Y ya la última, porque nos hemos pasado de tiempo, justo que además has hablado de Platón y Aristóteles, Inés Milagros nos dice, Chenyi suena al principio del deber de Kant. Quizá para un primer acercamiento con la filosofía confuciana, si nos podemos ayudar con comparaciones, y dice, quisiera por favor que mencione nuevamente el nombre de ese físico medio místico. Schrödinger. A ver, yo no sé si escribo aquí en el chat, ¿lo van a ver todos? Pues no lo sé. Ahora mismo me haces una pregunta. Lo que sí veo en el chat es Lisa, que ha hecho la pregunta del tengrismo, y en el chat comenta que tense es cielo, tengrismo o tensegrismo. O sea, que hace referencia al cielo. Escrito, acabo de... pero estoy escribiendo a Luis Miguel en privado. ¿Y quién es Luis Miguel? Que le estoy escribiendo en privado. No lo sé. Ya, a ver, ya. Tengo que escribir a todos, perdón. A ver, enseguida escribo a todos. Vale, bueno, Lisa, la que te hacía la comparación. Ahí está. Vale. No, perdón. Vamos a ver. Erwin ahí está. Erwin Schrödinger. Ahora, hay un libro que yo leí, que lo tengo aquí, de hecho. Esto mis amigos físicos se me pueden poner a escandalizar. Este libro se llama Cuestiones cuánticas. Es una edición de Ken Wilber. Se llama Cuestiones cuánticas. Edición de Ken Wilber. Publicado en Kairos. Es un libro sobre escritos místicos de los físicos más famosos del mundo. Yo de ahí he sacado esto de la unidad de la mente de Schrödinger. Y ahora, bueno, si ya era la última pregunta, me gustaría decir algo que además tiene que ver con esto. Yo he tratado de dar mi propia interpretación al neoconfucianismo. Tengo un amigo que es de Madrid, con el cual he tenido yo mis debates, que él estudió cosas de China y él odia a los neoconfucianos. Porque para los estudiosos de China tenemos, o nos han enseñado muchas veces, que los neoconfucianos, para empezar, eran súper tradicionales, eran súper machistas. La dinastía Song, que es cuando empieza realmente, digamos, anteriormente la dinastía Tang, la mujer era un poco más libre. Entonces, a partir de Song, sobre todo en Ming y Qing, el papel de la mujer está terrible, es la época de los pies vendados y todo eso. Entonces, los neoconfucianos, pues puede que sean bastante responsables de eso, y seguramente es verdad. O sea, seguramente es verdad que con el neoconfucianismo como enseñanza fundamental, como currículo de los exámenes imperiales, fue en detrimento de las mujeres
y en general de los subalternos, ¿no? De la gente de clases. Pero claro, yo he tratado de mostrar qué decían los neoconfucianos y algunos textos donde se ve que para nada tienen ese pensamiento. Yo diría que es un poco parecido a decir, bueno, no podemos culpar a Marx de las decenas de millones de rusos que mató Stalin. No podemos culpar a Nietzsche de los millones que mató Hitler. Los filósofos sacan sus ideas y luego el poder se aprovecha de ellas. Entonces yo he tratado de, bueno, esto que estoy diciendo podría dar para 1000 preguntas más y mucha más discusión, pero como lo hago ahora al final ya nadie me puede preguntar, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero decir, yo he tratado de mostrar una idea. Lo otro es verdad también, o sea, la sociedad china se hizo mucho más conservadora, pero yo creo que se usó el poder, se utilizó la filosofía de los neoconfucianos, particularmente de la escuela Chenchu, de Chuxi. Pero si uno lee lo que ellos escribían, pues no es tanto así. Y sus propias vidas, la mayoría, muchos de ellos, bueno, luego se iban a meditar durante años o tenían cargos públicos a veces, luego la pasaban mal, Chuxi casi se muere de hambre, o sea, son vidas súper interesantes, ¿no? Y ellos no fueron los culpables de que luego el poder usara su pensamiento pues para dominar, como siempre ha hecho, ¿no? Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. La verdad es que esto da pie para más conferencias y más seminarios, pero desgraciadamente lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, José Antonio, por haber inaugurado este primer ciclo de conferencias entre el Colegio de México y Casa Asia, y bueno, el centro de Asia, del Colegio de México. Y nada, estamos ya deseando volver a reconectarnos en septiembre con este ciclo. Y nada, de nuevo, gracias por esta presentación tan interesante sobre el neoconfucianismo en China. Seguimos en contacto. Llevas razón, son 14 años desde que nos conocemos, pero tú sigues igual. Esto es una ventaja. Qué bien que lo dices, aunque no sea verdad. Cada vez menos pelo y más canas, pero bueno. Pues nada, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado, tanto en Latinoamérica como en España. Y seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Chao.